Muy bien. Bueno, chicos, un gusto para todos. Por supuesto, me presento. Mi nombre es Michel López. Soy maestro FIA de ajedrez y el día de hoy voy a ser su entrenador. ¿Vale? Por supuesto, vamos a hablar un poco por la parte de las transiciones, ¿vale? Desde la apertura al final. Y vamos a ver los dos tipos de transiciones y, por supuesto, ver la parte de creación de planes. Pero lo vamos a ver a partir de las debilidades de su contrincante. Es decir, vamos a trabajar las debilidades y vamos a ver a partir de esas debilidades cómo crear planes para aprovecharlos. ¿Ok? Vamos a hablar primero, por supuesto, cuáles son las tres debilidades típicas de una estructura de peones. Las tres debilidades básicas. ¿Cuáles son las tres debilidades básicas de una estructura de peones que se pueden encontrar en una estructura de peones? A ver, Los ¿alguno peones tiene H, alguna idea? los peones A. Vale, vale. Los peones HA, los peones de torre. Peones Una doblados. idea interesante. ¿Cómo dices? Disculpe. Peones doblados. Los peones doblados es una de las principales. Excelente, Peones Leonardo. Muy bien. retrasados. ¿Alguien más? Peón retrasado es el segundo. Peón Ah, ¿quién da aislado. más? Peón aislado. Estas son las tres debilidades principales de una estructura de peones. De ahí se dividen y se crean las ramificaciones que son los peones colgantes, los peones semi-retrasados, los peones semi-colgantes, toda esa parte que vamos a ver un poquito más adelante. Pero la parte de los peones doblados, retrasados y aislados son el pilar fundamental cuando hablamos de debilidades estructurales. Vamos a verlos un poco a medida que va pasando, de que vamos pasando la partida. Por supuesto, los planes se pueden crear de dos formas: a partir de las debilidades de su contrincante y a partir de las ideas de su contrincante. Por supuesto, es importante visualizar qué quiere hacer su oponente en el tablero. Una forma de jugar con negras en muchas posiciones es literalmente evitar el plan del blanco. O sea, literal, el plan, aunque suene redundante y suene extraño, el plan de ustedes con negras en algunas posiciones va a ser evitar el plan de su contrincante. Eso es importante. Ok, ya haciendo esa pequeña introducción, vamos a ver la partida. Las blancas avanzan con el peón D realizando la jugada E4. El negro, por así decirlo, continúa con la jugada caballo F6. ¿Quién me dice rápidamente cuál es esta defensa? Vamos a ver quién la dice primero. De La Ayokin. defensa irregular. Vale, la defensa la defensa Lekin o la pronunciación correcta sería la defensa Alekhine. ¿Ok? Vamos a llamarle Lekin para que no sea tan difícil de pronunciar. La defensa Lekin es una defensa moderna, bastante regular, que lo que busca es de atacar el centro directamente desarrollando una pieza. ¿Por qué podemos decir que de la parte de las aperturas modernas? Porque lo que busca, de cierta forma, es permitir que nuestro contrincante forme un centro de peones, forme un centro de peones por acá, y luego nosotros lo vamos a estar contraatacando. ¿Ok? De todas formas, esto no es la posición principal, es una variante principal. Entonces, aquí las blancas realizan la jugada caballo C3, entrando en lo que se conoce como la variante escandinava, luego de la jugada D5. Importante, chicos, en la apertura, la lucha de las casillas es sumamente importante. Si lo vemos de cierta forma, las negras están tratando de luchar las casillas E4 y D5 y las blancas están literalmente luchando las mismas casillas. Ustedes pueden jugar E5, pero aquí la posición va a ser un poquito más cerrada. ¿Por qué digo que va a ser cerrada? Porque el blanco está tratando de dominar las casillas blancas centrales y ustedes están tratando de dominar las casillas negras centrales. Esto es un punto. Ok, entonces acá en esta posición, luego de la jugadita de 5, aquí esta posición un poco más cerrada. Ok, entonces, bueno, aquí optaron por una posición mucho más abierta con D5.
Las blancas capturan, las negras capturan. Aquí ocurre algo bastante interesante. ¿Qué pasa cuando dos piezas se están capturando entre ellas? Aquí se dice que hay tensión entre ambas. Hay algo muy importante. Según Capablanca y la regla de la tensión, se dice que el que captura primero pierde un tiempo, pero el tiempo que se pierde es tiempo como tal, un tiempo posicional. Por ejemplo, si nosotros le capturamos, le traemos un peón del borde hacia bueno, un peón lateral hacia el centro, luego de la jugada B por. El problema de esto, que aunque generamos una debilidad que es un peón doblado, ese peón doblado se convierte en un pilar fundamental para el peón de D4, el cual es difícil a veces de luchar en la posición. Por eso, capturar no siempre es muy bueno. ¿Y qué me dice? ¿Qué pasa si él nos captura a nosotros? ¿Qué ocurre acá? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Qué pasa si él nos captura en D5? ¿Alguien? Por ahí Toma, ponen, ganamos un toma. tiempo, centraliza Vale, centraliza la gama. la dama se activa. Ok, muy bien. ¿No has escuchado el concepto ese de que la dama no deben desarrollarla en las primeras jugadas? ¿Lo has escuchado, cierto? Pero aquí la estamos desarrollando en las primeras jugadas. Entonces, ese concepto es malo, no tiene sentido. Muchachos, en el ajedrez no hay algo que se pueda aplicar para todas las posiciones en general. Ustedes no pueden tomar un concepto y colocarlo en todas las posiciones como algo irrefutable, no. Hay posiciones que son excepciones. Esta posición es una excepción a la regla de desarrollar la dama en las primeras jugadas. ¿Por qué? Porque la consecuencia con desarrollarla tan rápido es que no las pueden atacar. Exacto, mejor de enrocar. Entonces acá, por así decirlo, luego de esta jugadita de dama por D5, ¿qué pieza podría atacar la dama? Bueno, lo normal sería que, por así decirlo, nos ataquen con las piezas menores, alfiles o caballos, pero la pieza que ataca de manera natural la casilla de 5, el caballo de B1, que es la pieza que nos cambió. Entonces, esto no significa que la dama en el centro esté totalmente, eh, por así decirlo, segura. Hay peones que nos pueden atacar, pero esto generaría una debilidad. ¿Cuál sería la jugada correcta y cuál es la debilidad que genera acá el blanco con esta jugada? Esas son las dos preguntitas. Vamos a ver, me dice, Mm, dama de 4. Es interesante, pero esta jugada lo ayuda a su contrincante a desarrollarse. Pueden tal vez taparse con caballo de 2 o dama de 2. Mayormente dama de 2, un poquito más fuerte. A Leonardo creo que iba a decir algo. Ah, vale, vale. ¿Y más? Vamos, chicos, no hay respuesta incorrecta. Aquí estamos para aprender. Los errores se aprenden. ¿Es más correcto desarrollar el caballo? Bueno, sí, pero dejarías la dama desarrollada. Creo que desarrollar el caballo de F3 sería lo mejor en la posición, pero las negras tienen su forma de jugar contra esto. Ya lo vamos a ver en unos momentos. ¿Alguien más? Dama H5. Dama H5 no se puede porque la otra dama nos captura. Muy interesante la idea, pero bueno, hay que revisar un poquito ese plan. Tengan cuidado. Ah, vamos, chicos, ustedes No, pueden. perdón, me refería a 5, me confundí de Ah, línea. vale, vale. Por eso no te preocupes porque yo pensé, yo dije, se habrá equivocado. Dama 5 admiración. Esa sería la jugada. ¿Y quién me dice cuál es la debilidad que generamos con esa jugada? La dijimos hace rato. Ajá, Leonardo. el peón de D está clavado y el peón de C queda indefenso.
Bueno, el peón de C no está indefenso porque está bien defendido por el alfil. El peón de D está clavado, pero por así decirlo, el nombre científico de la debilidad. O sea, por científico me refiero al concepto. O sea, ajá, ¿qué me dice? Ah, se les olvidó, la dijeron hace ratito. Ah, que el alfil se queda encerrado. Eso es una consecuencia, pero todavía no dicen la debilidad como tal. Es una de Peón las tres atrasado. debilidades. Exactamente, el peón de D2 está retrasado. ¿Alguno se sabe el concepto teórico? Si no, lo puedo decir sin problemas. Es un peón que se queda atrás en la línea de sus peones que están en las filas a sus lados. Entonces ya no puede ser apoyado por ningún peón. Vale, no está mal. Concepto teórico bastante acertado. O La sea, forma. Ajá, ¿te escucho, Leonardo? ya en sí es un peón aislado. No es igual, porque, por ejemplo, un peón aislado sería si el peón de C no existiera. Ahí sí el de D2 estaría aislado. Pero el concepto, se los voy a colocar así, muchachos. Les voy a decir el concepto teórico de cada uno. De todas formas, la clase está grabada, así que no hace falta que lo anoten. Peón aislado es un peón que no puede ser defendido por ningún otro peón, ¿vale? Ese es un peón aislado. Peón retrasado. Es un peón que no puede ser defendido por otro peón y está al final de una columna semiabierta. ¿Ok? Normalmente los peones retrasados tienen un peón al lado de ellos, en las casillas subyacentes a él, pero no pueden ser defendidos por ellos porque no pueden avanzar tanto. Y un peón aislado, perdón, un peón doblado es cuando hay dos peones del mismo bando de una columna. Ese es el más fácil. Entonces, mediante esto, un peón que no puede ser defendido por otro peón, ok, este no puede ser defendido por otro, y está al final de una columna semiabierta. Por al final se refiere a las dos o a veces tres últimas filas del campo enemigo. En el caso del blanco serían, bueno, no vamos a tomar en cuenta la cuarta para no forzarlo, sería la tercera o segunda. Y en el caso de las negras, sería la sexta y la séptima. Mayormente los peones retrasados se ubican por acá. Hay posiciones donde están un poco más avanzados, pero un poco raro. Ok, entonces, a partir de acá, ya tenemos la debilidad, ya tenemos una ventaja, que es el alfil de C8, de C1 que no se puede desarrollar. ¿Cómo debo jugar en esta posición? Que esto es algo importante. De repente, ustedes pueden visualizar todos los detalles, pero, ajá, ¿cómo continúo? Muchachos, regla principal. Los peones retrasados normalmente se aprovechan atacándolos, pero cuando están de esta forma, que están sumamente defendidos, normalmente le estorban a las piezas, porque para estar defendidos necesitan cortarle la acción a las piezas amigas, o sea, las piezas de su propio bando. Entonces, esto nos dará tiempo para desarrollarnos más rápido y en el medio juego rápidamente comenzar un ataque. Y también hay que tomar las casillas que están delante de ese peón retrasado, que eso se le conoce como, vamos a ver si esta me la dice. Las casillas, en este caso, estas dos casillas de el caso del blanco. Se les conoce como punto, vamos a ver, le voy a punto débil o punto de inflexión. Punto fuerte, punto débil o punto de inflexión. ¿Con cuál de esas tres opciones es? Punto débil. Vale, Leonardo dice punto débil. ¿Alguien más? ¿Cómo dicen? Disculpen, que no se escucha. No se escucha muy bien. Creo que dicen punto débil. No escucha muy bien, pero creo que fue punto débil. Vale. ¿Alguien más?
Bueno, chicos, la respuesta correcta es punto fuerte, ¿ok? Técnicamente es un punto débil para nuestro contrincante, pero normalmente los puntos débiles son casillas que están cerca del rey y, por así decirlo, no están muy bien defendidas por el rey contrario. Se podrían ser puntos débiles para el blanco, pero el concepto como tal son puntos fuertes, ya que son casillas donde ustedes pueden dirigir sus piezas y quedar muy bien situadas. Por ejemplo, una pieza en la casilla de 4, un caballo, por ejemplo, estaría súper bien. Sería difícil de desalojar y estando apoyado muchísimo más. Y además de eso, restringe la posición del blanco. La dama no podría desarrollarse de manera cómoda y digamos que quedamos con las piezas muy bien coordinadas. ¿Sí me entendieron todos? ¿Alguno tiene alguna Sí. pregunta? Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, muchachos, normalmente las posiciones con peones retrasados hay que tomar los puntos fuertes y evitar que ese peón avance, por supuesto. Si ese peón avanza mucho, la debilidad desaparece. Y tengan en cuenta que los peones retrasados no se atacan con peones. Eso es prácticamente ley en esas posiciones. ¿Por qué? Porque por temas tácticos o cualquier cosa les pueden, digamos, quitar la debilidad a su contrincante y ayudar. Entonces, esto no fue lo que pasó, pero es una posición de ejemplo. Ponen aquí un Aquí las comentario, blancas hacen la jugada Michelle. H3. ¿Ok? Ponen aquí un ¿Lo comentario. escucho? Dice, entonces en esa posición se va a buscar un caballo en D4 apoyando los peones de E y C. Apoyándolo. Lo del caballo en D4, sí, pero apoyándolo con... O sea, se refieren a exactamente esto, creo. La pregunta está un poco... Ay, disculpen. Vale, sí, creo que estamos acá. Ok, sí se va a buscar el caballo en D4. Pero aunque se vea muy bonito el caballo apoyado por los dos peones, sería mejor solamente apoyarlo con el peón de E. ¿Qué pasa si lo apoyamos con el otro peón de C? Nuestro alfil de F8 va a estar muy restringido. Aunque el caballo se vea muy bonito acá, les voy a colocar la posición para que lo puedan ver mejor, ¿vale? Para que lo vean acá. Esto es un ejemplo, muchachos. Aunque sea muy, muy bonito aquí, hay un problema y es que el alfil de F8 aquí tiene problemas de desarrollo y es que está chocando contra sus peones. Se vuelve un alfil bastante mal. En cambio, con el peón en C7, el caballo sigue estando bien apoyado y el alfil tiene buen desarrollo. No siempre proteger las piezas con muchos peones es algo bueno. A veces nos limitan un poco. ¿Ok? Esto responde a tu pregunta, BCL30, no sé su nombre, disculpe. Vale, creo que sí. Cualquier otra pregunta que tenga y me la hacen. Perfecto. Entonces, bueno, chicos, seguimos acá. Ay, déjeme darle vuelta, disculpen. Entonces, aquí en esta posición hacen la jugada H3. Importante. Esta jugada, aunque parece un poco rara, bueno, como todo en la vida, todo tiene su propósito. La idea de esta jugada, tienen que siempre que se pueda, chicos, ponerse en el lugar de su contrincante y buscar el plan de cualquier idea. Luego H3, esto lo que quieren es evitar alfil G4. Profe, pero alfil G4 igual no la puede hacer. Sí, pero quieren desarrollar el caballo por F3 sin que le hagan la molesta jugada alfil G4, la cual clava el caballo y obliga al blanco a desarrollar el alfil de manera pasiva en E2, porque si no crearíamos, bueno, lo que algunos conocen como ruinas, que serían, por así decirlo, esta estructura de peones horrible, donde tenemos peones aislados y doblados y aislados, ¿vale? Esto es bastante simple de aprovechar normalmente, para ponernos un ejemplo que esto pase.
Acá, por así decirlo, la forma, digamos, más cómoda de aprovechar esto es buscando los puntos fuertes y tratar de aprovechar esos puntos con sus piezas. Por ejemplo, un punto fuerte podemos decir acá que es la casilla de 4, ya que si avanza C3, el peón de D3 queda, ¿quién nos dice? Ajá, si coloco este peón en C3, este peón, ¿qué debilidad, perdón, con qué nombre se podría identificar en la parte de las debilidades? Ahí respondieron, creo que el comentario. Retrasado. Excelente, Sebastián. Un peón se convierte en un peón retrasado. Por eso esta casilla sería un punto fuerte, porque de defenderse con un peón crearía otra debilidad. Por eso aquí la jugada caballo C6 aprovecharíamos muy bien esas debilidades rápidamente. Y si, por ejemplo, alfil E2 defendiendo, esto no significa que ya su posición está bien porque el peón esté defendido. Hay otras características que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Eh, Vamos a ver. Entonces, muchachos, por acá, por así decirlo, vámonos hacia atrás. Por eso hacen la jugadita H3, quieren evitar ese plan. Pero digamos que esto es un plan pasivo. Un plan pasivo se puede contestar de una forma bastante activa y enérgica en el centro, normalmente. Vamos a ver quién tiene alguna idea por acá de cómo jugar. Caballo C6 o un alfil F5 aprovechando. O también E5 tal vez. Vale, colocaron tres opciones. Aprovechando las opciones, es una de esas tres jugadas la correcta. Vale, por aquí también dijeron algo de 5. Interesante. Importante, muchachos. ¿Qué es lo fundamental acá? Ustedes sí o sí deben evitar la jugada liberadora del blanco, que no la hizo en la apertura, que debía hacerla. ¿Cuál es esa jugada liberadora? Vamos a ver quién logra ver. Si el blanco pudiera mover de nuevo, ¿cuál sería? ¿Leonardo? Ajá. Creo ¿De que cuatro? de 3. D4 dijeron por acá y Leonardo dijo D3. D4 es la jugada liberadora. D3, el problema es que, ok, desarrollas este alfil, pero bloqueas el otro. Por eso D4 es la jugada correcta. Muy bien. Eh, eh, Vamos a ver acá. Entonces, luego de esta jugada de H3, hacemos el movimiento de E5, tomando el centro, evitando rápidamente la jugada de 4. Como pueden ver, están creando un pequeño plan corto para evitar que el blanco realice la jugada de 4, el cual es la jugada liberadora. Ahora bien, esta jugada también tiene otra idea que está un poco escondida. ¿Qué pasaría si yo con blancas intento desarrollar mi caballo acá? Vamos a ver, ¿quién me dice? Vamos a ver acá. ¿Se puede jugar de cuatro? 4. Vale, vale. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea o concuerda con la jugada 4? Sí, el 4. Excelente. Esa es la jugada, muchachos, porque la jugada presiona el caballo. Por supuesto, también le abre un poco la acción a la dama, evitando los principales saltos del caballo. En cuyo caso que se mueva, solamente le quedan disponibles las tres casillas del borde. Una es regresar de donde se desarrolló, otra es irse al borde, una casilla muy pasiva, y la otra es muy peligrosa porque luego de G5 el caballo queda totalmente atrapado. Existen jugadas de media, como dama y 2, pero por así decirlo, alfil E7 y pasa exactamente lo mismo o peor, porque ahora ni siquiera tiene H4, ¿ok? Tiene todavía menos casillas. Entonces vámonos hacia atrás
Aquí tienen que hacer ahora la jugada de 3 para poder desarrollar el caballo. Otra jugada pasiva, pero necesaria. Entonces, muy bien. Luego de esta jugada, vamos a ver aquí, ¿qué se les ocurriría a ustedes con negros? Vamos a ver. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué me podrían decir en esta posición? Aquí es una de esas posiciones donde deberían de buscar de crear su plan. Caballo C6 para tratarlo de llevarlo a D4 y hacer el plan que nos dijo ahorita. Jugar con el peón retrasado. Ese O sea, por es. ejemplo, si juega un C3, jugar con el peón retrasado de D3. Vale, Ángel, entonces tú estás diciendo que la posición que vimos hace unos momentos, o sea, hace rato, la otra posición, es igual a esta. ¿Estás seguro? Eh, Pues muy bien. No, no te noto mucha seguridad, pero está muy bien. Vale, vale. Te hago la pregunta como para confundirte un poco. Recuerden, muchachos, esto es importante. Hay que tener seguridad. Cuando ustedes están solos en ese tablero, pasan por su mente mil y un cosas y seguridad es lo último que deben perder. Incluso me pasó una vez en un torneo que iba a ser una jugada buena y a último momento pensé que era mala, moví otra pieza y bueno, hice la mal Yo creo a que último aquí momento. el F5 es una buena jugada. Alfil F5, por supuesto, no está mal, pero recuerden cuál es el punto fuerte de la posición. Esto no ha cambiado, sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? ¿Quién me dice cuál es la casilla? D4. Esta. Au. ¿E4 o D4? Que no escuché muy bien. No, D4. Exacto, la casilla es D4, ya que si avanza el peón de C, por supuesto, generan la debilidad. Ok, perfecto. Entonces, luego de esta posición, vamos a ver por acá. Seguimos por aquí. Hacen caballo C6, por supuesto, tomando la casilla. Caballo F3, luchándola. Aquí es donde pueden ver un poco los planes de lucha de la casilla. Entonces, siendo consecuente con sus planes, ¿hacia dónde deberían desarrollar el alfil de F8? ¿A E7, D6, C5 o B4? C5. Sí, el C5. Vale, vale. Y, chicos, quiere decir que si yo hago la jugada alfil B4, esta jugada es mala. Te ganan un tiempo con el peón, ¿no? Vale, pero generas la debilidad. ¿Sí lo ven? Sí. Exacto. Lo que pasa es que, claro, como dicen, eh, por supuesto, genera la debilidad, pero pierden un tiempo. ¿Es importante ese tiempo? Sí lo es. Sí lo es. Porque incluso si regresan al fil C5, miren la diferencia. Aquí el blanco puede buscar compensación avanzando un poco los peones en el flanco de dama. Recuerden, hay debilidades, pero no significa que su contrincante no va a intentar nada por complicar la posición, para quitarse la debilidad. ¿Ok? Por eso, alfil B4 es mala porque pierde el tiempo y permite ciertos contraataques. Alfil C5 es la jugada más correcta, presionando en el punto F2 y tomando la casilla de 4 con distintas piezas. Además de que, bueno, en algún momento va a necesitar hacer C3 para poder evitar caballo de 4. La blanca sigue con alfil E2, nos enrocamos y bueno, queda la jugada de 3. Es necesario, yo diría que no todavía, pero es que igual el negro va a jugar alfil F5, torre a D1, torre a D8, disculpen, y tratar de romper el centro con E4, porque este punto de D3 no es una debilidad todavía, pero la casilla de 4 sí. Entonces,
Abriríamos la columna y quedaríamos muy bien. Este sería un plan típico para este tipo de estructuras. ¿Ok? ¿Todos lo ven? Sí, profe. Sí. Vale, vale. ¿No hay ninguna pregunta? Ah, por aquí. Ok, No. Bien. ok, ok. Bueno, entonces acá en el blanco genera la debilidad con C3. Esto tiene sus pros y sus contras. ¿Ok? Sus contras, ¿cuáles serían? Bueno, así decirlo, generar la debilidad, pero cubre el punto fuerte de D4, como pueden observar. Aquí ahora tenemos la presencia del peón retrasado en D3. Debemos buscar crear un plan para poder, digamos, tratar de presionarlo. Normalmente este tipo de posiciones hay que tratar de llevar las piezas menores y mayores en dirección al peón. ¿Por qué no llevar los peones? Porque este es un claro ejemplo. Si nosotros hacemos la jugada de 4, él nos captura, se enroca, se quita la debilidad. Está un poquito inferior todavía porque tenemos torre de 8, pero está en una posición un poquito más cómoda. ¿Ok? Eso es importante visualizar. Ok, entonces acá, luego de esa jugadita de C3 cubriendo la casilla de 4, nosotros debemos presionar ese peón retrasado con nuestras piezas menores inicialmente. ¿Cómo lo harían? Alfil F5. 5. Muy bien, alfil F5 sería la principal. Estamos atacando con 2 y él defiende con 2. Si colocamos otra, ya nos estamos capturando el peón. Entonces, aquí hacen enroque corto. Y aquí, ¿cómo generan más presión? Vamos a ver. E4. E4, lo que sucede, recuerden, le quitan la debilidad a su contrincante. Esta jugada ayuda a su oponente. Aquí su oponente le dice, oye, muchas gracias. ¿Cómo Torre dice? de 8. Pero Torre ¿cuál de de las 8. dos? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Hay diferencias. La de A. Vale, vale. Aquí en los comentarios también dicen torre de 8. Recuerden especificar la pieza. ¿Por qué? Porque a veces, en ciertos casos, cambia mucho la posición. ¿Por qué la de A? ¿Por qué la de F? Digamos que tiene una columna disponible si hacemos torre A de 8. Pero si hacemos torre F de 8, la torre de A no tiene una columna abierta o semiabierta disponible para luchar. ¿Podemos doblarnos? Sí, pero tardaríamos un poco. Esa jugada de 4 no es correcta, les decía. Torre A de 8, ya tenemos tres piezas atacando y el 2 defendiendo. Aquí hay dos opciones, muchachos. Aquí se puede jugar de dos formas. Se puede sacrificar el peón para recuperar un poquito de actividad, que eso tienen que considerarlo. En esta posición es malo, pero tienen que considerarlo. ¿Cómo sacrificar el peón por actividad? Haciendo de 4. Ok, peón caballo eh, supongamos Alfil. alfil por para no simplificar tanto. Y claro, aquí el blanco tiene peón de menos y está bastante mal, pero por lo menos tiene mejor movilidad de sus piezas, ¿vale? Eso es lo que tiene como compensación. Ahora, la otra jugada, que fue lo que hicieron en la partida, caballo 1. Esta jugada tiene un problema grave. ¿Quién me dice cuál es el problema de hacer caballo 1? Está, es tan complejo, chicos. Después, Que no está atacando tanto. vale, no está atacando mucho, No puede deja la ser. torre entrar en la fila abierta. Bueno, semiabierta. Exacto, Está muy restringe pasivo el su propia caballo. torre. Está muy pasivo el caballo, excelente. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, muchachos, en el tablero, al igual que en el fútbol, hay un porcentaje que se conoce como, en el fútbol es posesión del balón, aquí nosotros le llamamos el espacio.
El espacio o territorio que dominan las piezas sobre el tablero es sumamente importante. Aquí las negras tienen una ventaja, que es la ventaja del espacio, ya que si lo vemos en proporción, las blancas solamente dominan tres filas, mientras que las negras dominan cuatro. ¿Ok? Digamos que que la cuarta se está luchando, que bueno, el negro tiene un poco más de dominio en el centro, eso también. Entonces nosotros tenemos con negras ventaja de espacio en el centro. En los flancos, bueno, también tenemos ventaja de espacio general. Ahora, profe, ok, tengo ventaja de espacio. ¿Qué hago ahora? Porque pues es algo importante, muchachos. A veces nosotros tenemos cierta ventaja y no sabemos qué hacer con dicha ventaja. Entonces hay algo importante. El jugador que tiene ventaja de espacio no debe simplificar. ¿Ok? Eso apréndanselo muy bien. El que tiene ventaja de espacio no simplifica. ¿Ok? El jugador que tiene desventaja de espacio es el que debe buscar la simplificación. ¿Por qué? Porque mientras mayor cantidad de piezas tengan en un espacio reducido, peor va a ser la movilidad de esas piezas y del resto. ¿Ok? Eso es sumamente importante. ¿Ok? El jugador que tiene desventaja de espacio se va a tratar de simplificarle todas las piezas que él pueda. Por ejemplo, ok, aquí las blancas están mal, pero digamos que las blancas ya no tienen ni este caballo ni este alfil. Les voy a colocar la posición. Vamos a simplificar ese caballo y este alfil por este caballo y este alfil. La posición cambia un poquito, cambia bastante. ¿Ok? Vamos a ver acá. Ahora, ¿seguimos teniendo el peón retrasado? Sí, seguimos teniendo la debilidad también. Pero, ¿qué sucede en esta posición? Que es mucho más manejable para las blancas. Aquí ya tienen una jugada como dama B3, debilita la estructura, pero crea bastante actividad con la torre, presión en A7, se puede buscar un B4, un dama C2 para traer las torres. Hay mayor movilidad porque hay menor cantidad de piezas en menor espacio. ¿Me entendieron todos? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Nadie? ¿Ninguno? Vale, excelente. Entonces seguimos en la posición principal. Esto se dio vuelta. Un segundito. Ok, entonces aquí manejando un poco la ventaja de espacio, hacemos la última jugada para desarrollar nuestras piezas, torre de F8, y ya culminamos con nuestro desarrollo. Aquí ya pasamos un poco a la parte de la transición al medio juego. Esto se puede manejar mediante la cantidad de piezas que cambiaron y mediante la cantidad de jugadas que hicieron. Normalmente ya para la jugada 12 y para unas 36, para unas 32 piezas sobre el tablero, es decir, si pasan más de la jugada 12 o cambian más de 4 piezas, ya están sobre la transición al medio juego, ya casi llegando al medio juego. Ok, aquí estamos en la etapa de la transición. Esos puntos de la transición de la apertura al medio juego y del medio juego al final es donde los jugadores tienden a buscar la ventaja. Ajá, ¿tienen alguna pregunta? Una duda. Ajá, ajá, te Eh, escucho. ¿Torre D6 servía? Bueno, ese es el plan. Muy bien visto. Ese es el plan correcto, pero en algunos momentos, y no es la torre de D. Les explico algo importante respondiendo esa duda. Aquí las blancas, vamos a ver qué hace primero el blanco acá y luego les respondo la duda. O sea, alfil 3. ¿Qué sucede? Esa jugada que dijeron hace un momento, no sé muy bien cómo se llama el chico, muchas felicidades por ver esa jugada, porque en verdad es la correcta. La idea es pasar una torre al flanco de rey para buscar de crear ataque. Eso es un plan típico. ¿Qué pasa? ¿Quién me dice cuál es la cantidad mínima de piezas que se necesita para que el ataque funcione? Vamos a ver qué número nos dice. Cantidad mínima, o sea, lo mínimo, mínimo, mínimo. Dos Vamos a ver. piezas.
No, 2 es muy poco. Mm, Ajá, por ahí dijeron Bruno y Ángel 3. Quiero ser el pastor. No, 2 piezas es si el contrincante no hace nada. 3 piezas, ¿Cuatro piezas muchachos. mínimo? ¿Como No, cuatro piezas mínimo? no, mínimo 3, Pablo, mínimo 3. 4 piezas ya empieza a dar miedo la cosa. Ya 4 piezas es la cantidad ideal. Miren la diferencia, mínimo, estamos aquí, ideal. ¿Ok? La cantidad mínima es algo como la cantidad mínima de piezas que usted necesita para siquiera asustar a su oponente, como para decir, oye, me van a atacar, tengo miedo. Pero ya 4 piezas tienes que tener miedo, porque literalmente ya 4 piezas sí puede ser bastante peligroso la cuestión. Imagínense ya de 5 piezas para allá, eso es mate seguro, siempre y cuando no haya lo que se conoce como una muralla defensiva, que aquí la hay, ¿vale? Pero está mal coordinada, ¿ok? Claro, porque los alfiles no están bien, ese caballo está defendiendo, pero está mal situado y la torre no está haciendo nada. Entonces, ustedes lo que necesitan acá es coordinar bien sus piezas para llevar el ataque. ¿Y a qué llamamos coordinación? A la diferencia que hay con ciertos movimientos similares. Por ejemplo, no es lo mismo pasar la torre de D a pasar la torre de E. ¿Cuál de estas dos torres es más pasiva? La de E, porque la de E, ok, está en una columna semiabierta, pero no está haciendo mucho. La de D está presionando una debilidad. ¿Sí lo ven todos? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, aquí hay la primera. El primer intento del blanco de complicar la posición. Alfil E3. ¿Qué sucede con esta jugada? Si llegasen a capturar, luego de la jugada de F por, la torre queda atacando el alfil, ganando un tiempo, y luego de que el alfil se mueva, adiós a la debilidad y el blanco empieza a estar contento por primera vez. ¿Ok? Todo el trabajo que hicieron en la partida, todos esos tiempos pensando en cómo aprovechar esa debilidad, hasta aquí llegó. Eso es lo malo del trabajo posicional, que a veces se pierde por ciertos detallitos, pero por supuesto tienen que seguir adelante cuando eso pase. Ahora, ya sabemos que ese alfil ni de chiste nos los comemos. Pero la dama no puede estar toda la vida defendiendo el alfil. La dama tiene demasiado valor como para estar defendiendo ese alfil. Y además de que también está presionando estos puntos. Este tema se le conoce, vamos a ver qué me dice, cuando una pieza ataca y defiende al mismo tiempo o defiende en varios puntos. Pieza sobrecargada. Excelente, Pablo. Muy bien. Muy bien, Ángel. Pieza sobrecargada. Exactamente. Entonces aquí, luego de esta jugada de alfil E3, hacemos alfil B6, una casillita para atrás. Profe, si me capturas, doblo los peones, pero abres la columna y se puede crear un peón retrasado en la columna A en un futuro. Y recuerden algo importante. Hay ciertas debilidades que son solo debilidades si se pueden aprovechar. Ustedes están aprovechando ese peón retrasado en D3, pero si suponiendo acá les capturan, ¿cómo su contrincante aprovecha este peón doblado que está bien apoyado? No puede, ¿ok? No puede porque, aunque es una debilidad, podría hacerlo muy al futuro, en la jugada 60, un final muy complicado, ¿ok? Entonces, acá ellos no nos capturan, sino que nos hacen A3. Esta creo que es la primera jugada que hace el blanco, que no tiene una idea específica, porque normalmente esta jugada sería para apoyar el B4, pero digamos que aquí él podía hacer B4 de igual forma. El plan de esta jugada lo vamos a ver un poco más adelante. Hay plancitos que sí, de repente cuando nos hace la primera jugada, chicos, no entendemos y pasan un par de jugaditas. Ah, era para eso. Dependiendo de la profundidad del plan y la creatividad del mismo, es más fácil o más difícil de ver. La idea de esto es que cuando nos realice B4, que lo vamos a ver, él va a querer pasar la torre por A2 hacia D2 y hacer D4. Es un plan largo y complejo y difícil de llevar a cabo, pero el blanco lo logra. Blanco lo logra con ciertas maniobras. O sea, el blanco se defiende muy bien acá. Entonces estábamos hablando que aquí la jugada del negro, como el blanco no amenaza algo específico en este momento, ni podemos evitar el plan del blanco porque,
bastante difícil. Aquí, ¿cuál era la jugada correcta para comenzar a pasar las piezas al ataque? Ah, torre 6. Torre 6, excelente. Muy bien, admiración a esa jugada. Como les dije, torre 6 amenazan pasar la G6, presionar en G2. También, muchachos, amenazan una posible, bueno, por así decirlo, triplicarse en la columna D, que esto no es muy aconsejable porque la dama está adelante. Si la dama estuviera en D8, excelente. Siempre que se vayan a doblar o a triplicar, traten de hacerlo con la pieza más valiosa de último, ¿vale? Para que puedan capturar en el... Entonces, torre 6 nos hace B4. Y bueno, aquí truquito táctico. C4 ataca a la dama y C5 nos atrapa al alfil. Algunos jugadores empiezan como a desesperarse en esos tipos de posiciones, donde empiezan a ver cosas, oye, C4 me está dando la dama, no sé cómo atrapar al alfil, mejor cambio en E3. Aquí no deben desesperarse, chicos. No deben perder la calma. Si hacen alfil y peón por, va a pasar lo mismo. Le atacan el alfil se mueve, D4, se acaba todo el trabajo que hicieron. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago si no puedo capturar? Bueno, si C4 no les gana un tiempo, C5 no la puede hacer en dos jugadas seguidas. Sin a C4 no me gana un tiempo. Entonces, ¿qué deberían hacer en base a eso? Plancito. Mover la dama. A6 o A5. Y lo que pasa es que avanzar el peón de A, claro, evita que, bueno, muy bien Bruno, retirar la dama. Avanzar el peón de A, y está muy bien que lo digan, evita que por supuesto les ganen la pieza, les ganen el material, pero doblan los peones hacia el borde y esto sí se puede aprovechar. ¿Cuál es la diferencia? Que en un futuro, cuando les lleguen a hacer la jugada de 4, el peón de D va a quedar como un peón pasado. ¿Si lo ven todos? ¿Vale? Sí, profe. Perfecto. Entonces, por esta parte, si les queda el peón pasado, eso es peligroso, y más en un final que se acercan a él. Por lo tanto, A6 y A5, no. Retirar la dama, esa es la jugada. Tienen dos opciones, D6 o D7. Aquí, bueno, la que se ve un poquito más fea es la mejor. Vamos a ver qué deciden. Ah, juega por aquí. Dama de 6 es mejor. Dama 17. O Pablo dice en D6, Leonardo en D7. Vamos a ver quién apoya a Pablo y quién apoya a Leonardo. D7 porque se come al alfil. Bueno, creo que podríamos decir que apoya al alfil. ¿Ok? Sí. D7. Muy bien, muy bien. Está muy bien dicho. Ajá. ¿Quién más apoya a Pablo y quién más apoya a Leonardo? Bueno, chicos, la jugada es dama de 7. Miren, el ajedrez en cierta época lo consideraban arte y toda esa parte, porque habían en algunos movimientos cierta parte que tiene la música, que es su coordinación, su fluidez, toda esa parte. Esta posición es un ejemplo de ello. Dama de 6. Ok, retiran la dama y toda esa parte, pero en D6 se interpone en el posible pase de la torre hacia D6 en un futuro. No digo que lo vayan a realizar, pero es una posibilidad que ustedes mismos se están quitando. ¿Ok? ¿Todos me entienden? Sí, profe. Exacto. Ahora, con la dama en D7, todo va mucho mejor coordinado. La dama, cuando la torre se retira, ya sea a G6 o a D6, la dama y el alfil presionan en H3, que es una debilidad típica del enroque. La torre puede pasar, la torre puede venir hacia acá y ya triplicarse con la dama en el medio, es mucho más accesible que hacerlo con la dama de delante. La dama se siente más cómoda acá. ¿Ok? Aquí es donde debe ir la dama, que tienen mejor coordinación. ¿Ok? Eso se lo van a agradecer las piezas en un futuro.
Ahora, ¿qué pasa si me hace, esto no pasó, pero qué pasa si hacen C4? La casilla de D4 queda como, ¿quién me dice? Como punto débil. Al contrario, lo mismo, pero al contrario. Sí. Punto Punto fuerte. fuerte. Exactamente. Los puntos fuertes normalmente se toman con los caballos, pero aquí no pueden hacer caballo de 4 porque les atrapan el alfil. Aquí, Vaya, vaya, punto fuerte para negras y débil para blancas, ¿no? exactamente, exactamente. Pero nosotros estamos con negra. El que le digo como él quiera, para nosotros un punto fuerte. Ok, lo que pasa es que llamarle punto débil sería más, el punto débil sería el de D3. Y el fuerte para nosotros es donde nuestra pieza es mucho más fuerte al ubicarlo. Ahora, si nos colocamos al revés, por eso es que no le hay cierta confusión ahí. Por eso decirle punto débil acá no sería correcto porque nuestro punto débil es esto. Sería redundar un poquito. Esto es el punto fuerte para nuestro contrincante. Sería para llamarle igual. ¿Ok? Casilla fuerte también se le dice así. Dependiendo de los países cambia un poco. Hay incluso zonas donde a esto le llaman punto de inflexión, que según el libro de Nisowich también se puede llamar de esa forma. Entonces, bueno, chicos, aquí el punto fuerte normalmente uno lo toma con el caballo, ¿no? Pero aquí hay algo que se le conoce, al menos acá, acá en mi país, se le llama el resguardo de la casilla o la casilla prestada. ¿Por qué se le llama la casilla prestada? Porque nuestro alfil va a tomar el punto fuerte, pero esa casilla no es para él. Esa casilla, él está ahí como que cuidándosela al caballo, digamos que ayudándolo a que no venga otra pieza del blanco a colocarse ahí y además gana un tiempo hacia la torre. De forma de que sea alfil por, caballo por, y por así decirlo, las casillas quedan muy bien tomadas. ¿Lo ven todos? Sí, profe. Sí. Perfecto. Y así se quitan, perfecto. Y así se quitan de la amenaza y con estilo atacando la torre. ¿Todos lo ven? Sí, profe. Perfecto. Entonces C4 es un error. Pero de igual forma, ay, perdón. Aquí hacen dama de 7, no hacen C4, por supuesto, no es una jugada muy fuerte. Continuamos con torre A2. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Recuérdame cuánta era la cantidad de piezas mínima para el ataque que se me olvidó. 3. Tres. Exacto, muy bien, muy bien. Tres piezas. Si nosotros hacemos torre G6, tenemos una, dos y tres piezas al ataque. Pero esa palabra mínimo a mí no me gusta mucho porque decir mínimo o cantidad de piezas mínimas es como una lotería, puede funcionar, no puede funcionar. Ya tenemos tres piezas en el ataque. Lo mejor sería llevar una cuarta, ¿cierto? Como para tener la seguridad de que por lo menos nuestro contrincante se va a asustar cuando vea las cuatro piezas. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué otra pieza podrían llevar al flanco de rey? Ya literalmente con torre G6 ya tienen tres. O sea, ya esas tres no hay que contar. ¿Qué otra pieza podrían llevar al flanco de rey que no haga falta en el centro y que pueda llegar al menos en unas tres jugadas, por lo menos, porque ya cuatro sería como mucho tiempo? Vamos a ver, ¿qué me dice? El caballo. Ok, ¿de qué forma? Dígame la ruta. El caballo. Excelente, muy bien. ¿Cuál El sería la caballo. ruta del caballo? Primero pasa a E7. E7, después D5 y después entra a F4. Leonardo, ya que dijiste E7, D5 y F4, yo no lo podría pasar por G6. Una preguntita que les hago acá. No sé, creo que me gusta más por D. Te encierran. Mm, Que está bien no pasarlo por G6, pero a ver, ¿qué me dice el por qué? Ajá, Clemente lo dijo acá, sí, pero ¿y la torre?
Chicos, ustedes, claro, ustedes tienen que ordenar sus pensamientos. Ustedes no pueden decir, ok, yo voy a pasar el caballo a G6 y la torre también a G6. Recuerden, las piezas no las pueden colocar una encima de la otra y jugar las dos. No, no, eso no existe en el ajedrez. Por eso, acá, si ustedes saben que su torre va a G6, Cerrar alfil. exacto, y les pueden hacer un G4 en un futuro, cuidado con eso. Por eso, en esa parte busquen otra ruta. El caballo tiene par de rutas, usen la que esté libre, ¿ok? Entonces, caballo 7, caballo 5 y caballo F4, el plan correcto. Caballo 7, admiración, amenazan llegar acá. ¿Qué pasa, profe? Pero me hace C4 y mismo tema. Recuerdo de casilla, el alfil se queda aquí tomando la casilla prestada, luego regresa. Pierden un tiempo, sí, pero es que la debilidad es tan fuerte que, o sea, el punto es tan fuerte que ni siquiera importa. Aquí también el desarrollo de las piezas de su contrincante también es muy malo. Y una jugada como caballo F3 sería error por alfil, como ya la columna está bloqueada, peón por alfil por, torre acá de 4 y bueno, sí, tal vez algo así. No, alfil, perdón. Aquí creo que pueden hacer, si no mal recuerdo, sí, esto. Sí, sí, tal cual. Esta es esta y luego caballo C3, caballo C6. Se triplican, alfil por, peón por, torre por y caballo C6. Con buena posición. Ya, denme un segundito que el internet me está fallando un poco. O creo que torre por, hacen caballo C6 y no pueden capturar. ¿Os lo ven? Sí, Sí, Per- perfecto. Por eso no entra en esa posición. Entonces, luego de caballo 7, por la presión, imagínense que la presión que ejerce el caballo en D5 es tanta que el caballo en D5 ataca al alfil, presiona en C3 y se dirige a F4. O sea, cuando llegue acá va a ganar buenos tiempos. Entonces, por toda la presión que ejerce ese caballo, el blanco se asusta un poco y cede la tensión en la diagonal. Luego de A por mismo tema, si C4, vamos por C6. Hacen aquí la jugada alfil G4. ¿Por qué? El tema que les mencioné. Si tienes poco espacio, hay que simplificar. A veces esto no lo podemos evitar, muchachos. O sea, es difícil. Si nuestro contrincante conoce la posición y sabe lo que tiene que hacer, digamos que rematar es un poquito más difícil. Pero aquí ustedes, por así decirlo, pueden seguir con sus planes y aprovechar los tiempos. Recuerden que también mientras más piezas él cambie, son menos piezas que puede utilizar en la defensa. Aquí no es lo mismo que él les capture a ustedes o que ustedes le capturen a él. Si ustedes le capturan, él viene con la dama y su torre si se mueve, les cambian las damas. Y sus ideas de ataque se... Bueno, olvídense de eso. Pero si ustedes le ejercen presión a este alfil y lo obligan a que les capture, eso los podría ayudar bastante. ¿Cuál sería la jugada correcta para eso? torre de 6. Torre D6 acá. ¿Sí? Ok, ok. ¿Alguien más? Torre G6. Torre torre G6. 6. Muy bien. Bueno, tienen ese par de jugadas. ¿Cuál es la diferencia? Si hacen torre D6, ok, es más presión, pero ustedes no están amenazando nada. Porque, claro, presión sobre el DD sí. Aquí sí hay una amenaza real. Pero es que luego de, por ejemplo, alfil por alfil, si dama por, todo está defendido y les hago dama G4. Intento simplificar de igual forma y, ok, tengo un peón doblado, pero como les dije, no es tan fácil de aprovechar. ¿Ok? Estoy un poquito mal con blancas, pero creo que se puede luchar un poco la posición. Ahora con torre G6 es distinto porque ya la torre pasa al ataque, presionan G2, el alfil está atacado y si capturan, aquí tienen que tomar una decisión de con cuál de las dos. Ya tenemos cierta cantidad de piezas sobre el enroque y aunque la cantidad de piezas mínimo son 3, cuando hay pocas piezas en el tablero, por eso ahí es donde funciona esa cantidad. Entonces, luego de alfil por, tienen que tomar una decisión de caballo o de dama. Vamos a ver.
Con caballo y con dama. De caballo. Aquí dicen de caballo. Vamos a ver en los De comentarios. De dama, caballo. De caballo, profe. De caballo, por aquí dicen de dama. de dama porque el caballo puede tener otras rutas y si se hace con caballo se entorpece el paso de la dama. ¿Quién es ese? Muy bien, ¿quién lo dijo? Eh, vale, BSL 30. Podríamos colocar un ¿Cuál es nombre tu un poquito nombre, más fácil. BSM30, para que sepa el profe? Leonardo. Muy Leonardo. bien, Leonardo. Ah, hay dos. Hay dos. Creo que prefiero BSL 30. Ok, ok, muchachos. Hay algo fundamental en el ajedrez, es más un dicho que se dice, es mejor seguir un plan, así sea malo, que no tener ninguno. Muchachos, ustedes tienen que seguir el plan que ustedes tienen. ¿Ustedes pensaron en algún momento que ese caballo iba a ir a F5? No, cierto, en ningún No, momento. Claro, el luego de el caballo puede ir a H4 y todo eso y no está mal. O sea, no sería un error táctico o algo así. Ustedes no van a perder por hacer esta jugada, pero es un error de coordinación, un error estratégico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque luego de ustedes amenazan dama por H3, ganando un tiempo, y el caballo en D5 gana otro tiempo, y el caballo en F4 ataque y gana otro tiempo, y literalmente están en una posición donde cada jugada que hacen gana un tiempo. Pero ahora sí, buena posición para el caballo. Sí, sí, exacto. So, el caballo en D5 está muy, muy bien y ataca los puntos débiles en general. Aquí hacen una jugada que es un poco desesperada, pero una de las pocas defensas que tiene, que es G4. ¿Por qué? Porque aquí cuando el caballo llega a F4, digamos que hay ciertas jugadas de defensa. Aquí, por supuesto, seguimos con nuestro plan porque este peón no se está comiendo la dama. Esto está clavado. ¿Ok? Caballo de 5. El normal es algo como torre C2 o dama de 2, pero bueno, digamos que prefiere amenazar la dama. Y aquí viene una decisión importante. Vamos a ver cómo está su intuición. Tienen cuatro opciones. Una es mal, perdón, dos son malas, una es regular y una es buena. ¿Ok? Solamente hay una buena y una regular. Otras dos son malas. Vamos a ver. Traten de responder todo. Quiero ver sus puntos de vista. Si no pueden hablar, pueden escribirlo al chat. No importa. Vamos a ver. a mí me gusta más dama F6 para poder traer el caballo F4 al ataque. Ok, dame F6 para llevar el caballo F4. ¿Alguien más? Hay una sutileza ahí Creo entre la... Ajá. que, Pablo. yo creo que dama de 7 y dama de 6 son las malas. Dama F6 es la regular y dama G5 es la mejor. Dama G5. Vale, vale. Damas están dando damas 5 por ahí. Dama G5. Ok, ok. Creo que dama E6 amenaza tal vez usar el caballo en E3 a la siguiente jugada atacando a la torre con la dama y haciendo además doblete. Es- eh, ¿Alguien más? ¿Y el que falta? Bueno, muchachos. Vamos a decirle primero las malas. Dame 6 de 7 son las malas. Disculpa, BSL 30, Leonardo. Disculpa, pero sí, son malas. ¿Por qué son malas? Porque una jugada, ok, lo que dijiste está muy bien, atacas la torre, amenazas caballo 3 hasta yo me asusté cuando lo escuché, pero tiene torre C2. Y adiós todas las amenazas. Ese es el problema. Es una jugada muy táctica, pero hay una defensa muy simple. ¿Ok? Ese es el problema con dama acá. Ahora, solo queda la regular y la buena. Ajá.
Aquí es donde hay un momento de tensión. Dama G5, esa es la regular. Sabía. ¿Por qué? Muchachos, hay una sutileza de diferencia. ¿Por qué regular? Porque está aprovechando las casillas negras. Eso está muy bien. Pero en un futuro, aquí cuando defiendan en C y ustedes intenten hacer el H5 y lo jueguen en F3, aquí ustedes están presionados. ¿Por qué? Porque les amenazan, vamos a decir que hacen C5, una jugada interesante, le hacen H4. Le atacan la dama y la dama se mueve a cualquier casilla y G5 les bloquean la columna. Totalmente bloqueada. Que en un futuro la pueden abrir con F6, sí, pero se van a tardar un poco. Entonces la torre mientras tanto no funciona acá y los pueden romper con F4. Y aquí el blanco tiene algo de contrajuego. ¿Ok? Este plan no existe con la fuerte jugada dama F6. Pues Leonardo está ahí feliz. Excelente, excelente. Dame F6. Aprovecha todas las casillas negras, amenaza caballo F4. Incluso esto un futuro puede amenazar un E4 y si captura, perdón, y si capturan, capturar acá porque la jugada torre C2 es la defensa inminente. Entonces, esa es la jugada correcta. Siguen con torre C2. Y ahora vamos a ver, vamos a cambiar de la estrategia al chip táctico y jugada dinámica. Vamos, hay que abrir ese enroque. Ya está mucho de casillita 1 y casillita 2. Hay que ya tratar de ganar esta posición. Jugada. Mm, Ya Caballo tienen tres piezas. F4. Caballo ¿Cómo F4. dices? Caballo F4. Interesante, no está mal. Tolín. Necesitan H5 más punto. H5 signo de admiración. ¿Qué pasa? H5, profe. ¿Cómo? H5. Excelente, esa es la jugada correcta. ¿Qué sucede con H5? Abren la columna y se preparan. Aquí es donde vamos a ver, muchachos, que tres piezas, que es lo mínimo, pueden ser lo suficiente en posiciones donde ya las debilidades ya son demasiadas. Vamos a ver, hicieron la buena, ahora viene la mejor. Aquí es un poquito más difícil de ver. Claro, aquí por intuición la van a poder ver. ¿Ah? Dama Torre G5. y luego entra caballo. Y ha sido torre G5, perdón. Vale, dicen torre G5, interesante. ¿Alguien más? Mm. Sacrificas torre y luego entra caballo jaque. Ese es el plan. Torre por caballo. Eliminan el único defensor real que hay en esa posición porque ahí no hay, ese rey está absolutamente solo. Que la dama puede ir a ayudarlo, sí, pero cuando entre esa dama a defenderlo, no va a bastar. Y este es el problema de este tipo de posiciones. Estas son posiciones encadenadas donde si, por supuesto aquí hacen caballo jaque y aquí hay muchas opciones, hay que calcularlas cada una. Vamos a ver las más fáciles. Siempre cuando estén calculando, vean lo más sencillo para que puedan enfocarse en lo complicado. ¿Ok? Si empiezan al revés, empiezan por lo complicado, cuando vean la sencilla se les va a escapar algo. Entonces, rey G3 y F3, torre por jaque y le ganan la dama. Súper sencillo. Y ahí rematan porque son dama y torre contra dama y caballo contra las dos torres. Contra rey F3 paso igual. Vamos a borrar esas dos. Contra rey H2, torre por igual, dama en G, torre por H, por, y por. En unos momentos les digo qué pasa si no se comen la torre. Si la posición llegara hasta acá, esto es complejo porque las dos torres pueden ser iguales o más fuertes que la dama. ¿Ok? En cambio, en esta posición tienen, por supuesto, dama F5 y, pues, y bueno, esto se gana fácilmente. Entonces, si luego de torre H3 hacen rey G1, torre por H5 y es inminente la amenaza de torre G5 porque si se retiran, por ejemplo acá, jaque y mate. ¿Ok?
Ahora nos queda rey H1, que es literalmente igual, torre por, dama acá, torre por jaque, rey acá, torre por, y pasa exactamente lo mismo que en la variante. Y viene la más bonita, rey G1. Ajá, jugada. Jugadita del negro acá. Eh, Dama que si torre por D3. No, ya no funciona. Sí funciona, pero es muy ¿Dama lento. G5? Dama G5, pero te bloqueó con dama G4. Caballo por H3. No, mira, caballo G5. Pero caballo por H3 ahora. Y no puedes y no puede comer. Sí, jaque. Es dama G5, muchachos. Ahí lo está diciendo Sebastián. Lo que pasa es que caballo por H3 directo le dan cierto chance al contrario de acomodarse un poco. Porque, por ejemplo, rey acá, si está. Entonces, creo que chance de defensa acá es complejo. Y la verdad no creo mucho que se defienda, pero sí ciertos chances. En cambio, perdón, en cambio, dama G5, dama G4 única y caballo por H3, doble signo de admiración. Y se acaba la partida de manera bien, bien bonita. ¿Ok? Ya, pues nomás se tapa aquí. Ah, Sí. ya ahí, sí, porque ya ahí ni siquiera puede, si mueve el rey, se captura la dama y hasta ahí llega la posición. Algo importante, chicos, las posiciones estratégicamente mejores o se remata con táctica. Siempre. Hay jugadores que piensan que literalmente necesitan mucha estrategia. Hasta los 2000 de Elo, ustedes pueden llegar a los 2000 solamente con táctica. O sea, sí se puede. Pero la parte estratégica es un poco más tedioso de aprender y ya cuando están en ese nivel creo que los pueden ayudar bastante. Pero la táctica es imprescindible para jugar bien a nivel estratégico. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Algo? No, Nada. profe. Vale, vale, excelente, excelente. Bueno, muchachos, hemos llegado al final del día de hoy. No sé si alguno tiene alguna acotación más que una pregunta, algo que quiera decir. Cualquier pregunta estoy dispuesto a responderla, no importa cuál sea, si es de la posición. Profe, en la jugada, ¿por qué en vez de caballo F6 no hicieron D3? Cualquier cosa. Y bueno, chicos, también preguntarles qué les pareció la clase en general. ¿Les gustó? ¿No les Muy gustó? buena. Me alegro, me alegro, me Sí, a mí alegro, también me gustó. me alegro Sí, mucho. yo también. Me alegro. Espero hayan aprendido bastante en la clase de hoy. Traten de esos planes, tratar de aplicarlos. Recuerden que el conocimiento hay que aplicarlo, si no, simplemente un recuerdo. Sí, Profe, bastante. yo tengo una pregunta. Ajá, te escucho. Pues no creo que tenga mucho que ver con la clase. No importa, no importa. ¿Cuántos brillantes Dime. has hecho? Uy, llevan varias. Una, dos, tres. Una, No, dos, no, o tres, sea, usted en su cuatro. partida. O sea, tipo, en sus partidas que usted ha jugado. Oye, no las he contado, pero una partida normal es que dependes. Incluso en Blitz, ahí me ha pasado que he hecho tres seguidas. Sí, puede pasar. Eso depende de la posición. Pero bueno, puede ser brillante para la máquina o brillante para usted. Eso depende. Sí, Depende del comentarista que esté viendo la partida. pues sí. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, no sé si el profe Ortega tenga algo que decir. No, no, sería todo. El video yo lo proceso yo durante la noche para que mañana esté listo para quienes entraron ahí un poquito tarde lo puedan revisar desde el inicio. Y pues cualquier cosa, aquí estamos, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Fide Michel López de Venezuela, Vale, que se nada. impartió la clase el día de hoy. Y pues cualquier cosa estamos a la orden. Vale, nada. Que tengan feliz noche, muchachos. Cuídense mucho y espero saber de ustedes pronto. Ok.
Vale, nos vemos, Gracias. cuídense, chao. Ay, profe, gracias. Cuídense, Adiós, nos profe. vemos, adiós, adiós, cuídense todos. Bye, profe.